Este documental aporta información sobre los políticos catalanes y escoceses y los medios de comunicación de los dos países y entrará en conflicto con la imagen oficial que se tiene de ellos. A los espectadores les será necesario pues resolver la disonancia, o bien aceptando la nueva información o bien negándola, con las consecuencias que esto tendrá para los dos procesos de independencia. Pipes and drums! By the center! Quick! March! 18 de septiembre de 2014. Referéndum en Escocia por la independencia. Los resultados oficiales del referéndum otorgan la victoria al no con un 55% contra un 45% para el sí. Scotland has voted no. The result in Fife has taken the no campaign over the line and the official result is a no. La independencia no ganó. Pero fue una fiesta para la democracia, ¿o no? No, 139,788. No hablaremos de William Wallace, Robert the Bruce, Bannockburn, de Clearances, de los tanques en George Square, 1919, de Clydebank Bridge, bombardeos de 1940. Todo esto son momentos relevantes de la historia de Escocia. Tampoco hablaremos de la vía de acceso a la independencia que se recoge en la Declaración de Arbroath. La Declaración de Arbroath estipula que si 100 escoceses lo piden, se convocará la Junta de los Tres Brazos para decidir sobre el futuro de Escocia. En 1907 los nobles escoceses firman The Act of Union, Tratado de la Unión, la unión de Escocia e Inglaterra. Como dijo el gran poeta escocés Robert Burns en 1791, comprados y vendidos al oro inglés. En 1979, Escocia hace un referéndum para la autonomía. Los votos por el sí superaron los del no, pero el referéndum no se consideró aprobado porque se había establecido la argucia técnica de exigir un mínimo del 40% del censo electoral a favor del sí. Se considera aprobado que en ese censo había gente muerta desde hacía tiempo. De aquí el dicho popular escocés que hasta los muertos votaron, y votaron que no. Este caso recuerda a lo que pasó durante la dictadura de Franco en España. Es mucho exigir el que yo nos pida a mi vez vuestro respaldo a las leyes que en vuestro exclusivo beneficio y en el de la nación van a someterse a referéndum. Pero las primeras 24 horas arrojaron un porcentaje superior al 95% favorable a la ley orgánica. En un referéndum donde también votaron los muertos, pero en este último caso votaron que sí, que es lo que quería el dictador. Que sí, el secreto está en la I. La ira y barra. Que sí, el secreto está en la I. También la Alemania nazi ratificó la invasión de Austria con un referéndum, que evidentemente ganó. Y Austria perdió la independencia por referéndum. Y es que referéndum y democracia no son sinónimos, como tampoco lo son referéndum e independencia. William McRae had a long association with militant groupings within the national. El 7 de abril de 1985 muere en circunstancias extrañas William McRae,
abogado y activista de la SNP. Fue hallado en su coche accidentado con 2 tiros en la cabeza y una pistola a gran distancia del coche, factores que contradicen la versión oficial del suicidio. También fueron robados de su casa documentos confidenciales relativos a su campaña para impedir el vertido de residuos nucleares al mar. Estas circunstancias hacen de su muerte un misterio que se mantiene más de 30 años después. Their trust, and we will deliver for them. The settled will of the Scottish people is there for all to see. En 1997 hay un nuevo referéndum que gana Escocia, que recupera la autonomía. Esto supone la institución del Parlamento escocés en Holyrood, en Edimburgo, en un edificio nuevo construido por el gabinete catalán de los arquitectos Enric Miralles y Benedetta Tagliabue. Inicialmente el gobierno escocés recae en los laboristas. Esto cambia en 2006 con la ajustada victoria de 47 escaños a favor del Scottish National Party, SNP, contra 46 escaños para los laboristas. Alex Salmond se convierte en el primer ministro de Escocia. En 2011 se produce la victoria con mayoría absoluta del SNP, lo cual abre el inicio del proceso y la cuenta atrás hacia un referéndum. El SNP cambia del no al sí respecto a la pertenencia de Escocia a la OTAN, de la misma manera que hizo Felipe González en España, pasando de OTAN de entrada no a OTAN de entrada sí. No queremos que España entre en la Alianza Atlántica. He defendido la necesidad de la permanencia de España en la Alianza Atlántica. Para variar, a través de un referéndum. El líder de este cambio de postura es Angus Robertson, que igual que Alex Salmond y Nicola Sturgeon, es miembro del Consejo Privado de la Reina de Inglaterra, cosa incompatible con ser un líder independentista escocés, porque no se pueden servir a 2 amos a la vez. El 15 de octubre de 2012, Alex Salmond y Nicola Sturgeon, por parte del gobierno escocés, y David Cameron y Michael Moore por parte del gobierno británico firman los acuerdos de Edimburgo, que daban pie a la celebración del referéndum por la independencia. Sin embargo, esconden que este documento que han firmado abre las puertas de manera intencionada a poder hacer trampa a favor del Reino Unido en el referéndum. 18th of September 2014, we will hold Scotland's referendum. Margot MacDonald, estimada y respetada diputada del Parlamento de Escocia y ex número 2 del SNP, Scottish National Party, exigió a los servicios secretos británicos que se comprometieran a no interferir en el referéndum, denunciando que la inteligencia británica tenía infiltrados en el SNP. Margot MacDonald murió el 5 de abril de 2014 sin poder ver el referéndum. En el inicio de la campaña por el referéndum, la victoria del no parecía garantizada, porque contaba con una diferencia de 28 puntos en septiembre de 2013. Esta diferencia no paró de acortarse gracias al buen trabajo hecho por las bases independentistas, con el grito de guerra "Hope over fear", esperanza por encima del miedo. El miedo era el arma fundamental de los unionistas de Better Together, mejor juntos. Os echarán fuera de la Unión Europea, habrá deslocalización de empresas con la correspondiente pérdida de puestos de trabajo, no podréis pagar las pensiones. Un punto de inflexión fue la publicación por parte del diario Sunday Times de Rupert Murdoch de una encuesta en la que por primera vez el sí pasaba por delante. Esta noticia insólita por venir de Murdoch, ferviente unionista, ofrece la justificación para que los 3 amigos, Cameron, Miliband y Clegg, líderes de los 3 partidos unionistas, se desplazaran a Escocia a ofrecer el The Vow, el compromiso, la promesa, con mejoras para el autogobierno. The Vow, el compromiso, fue incumplido después del referéndum. Rupert Murdoch es probablemente el magnate más importante de los medios de comunicación mundiales como propietario de News Corp. Es relevante para los catalanes saber que José María Aznar es miembro del Consejo de Administración de News Corp. Otro vínculo de Murdoch con Cataluña es que es el propietario de The Times, el redactor del cual, en Barcelona, Stephen Burgen, funda el año 2004 Catalonia Today, con Carles Puigdemont.
El 18 de septiembre se hace el referéndum por la independencia. Oficialmente el resultado del referéndum da ganador el no, por 55% contra un 45% para el sí. Alex Salmond, de buena mañana y deprisa y corriendo, acepta la derrota. Horas después, y de manera sorprendente, dimite como primer ministro de Escocia. But for Scotland, the campaign continues, and the dream shall never die. Desde el primer momento, miles de independentistas escoceses muestran en las redes sociales su convencimiento de que el referéndum ha sido falseado. La respuesta unánime de los líderes independentistas y de los medios de comunicación fue silenciar la voz del pueblo y hacer escarnio sobre ello. Las irregularidades del referéndum escocés, de referéndum, como lo llaman los escoceses. El referéndum escocés no tuvo ninguna garantía propia de estos procesos electorales. No hay encuestas en la salida de los colegios. No hay escrutinio local en cada colegio electoral. No hay una cadena de custodia de las urnas. Sorprendentemente, el contrato del traslado de los votos desde los colegios electorales hasta los puntos centralizados de escrutinio se otorga a la compañía Idox, de donde Peter Lilly, diputado unionista Tory del Parlamento inglés, es su consejero delegado. Como dijo Stalin, no son los votos que cuentan, sino quién cuenta los votos. La activista Naomi Wolf entregó al líder independentista Tom Sheridan centenares de declaraciones juradas de votantes escoceses. Manifestaban que su boleto de voto no tenía el código de barras obligatorio. I hold in my hand the named, identified, emailed, time, place, location, eyewitness accounts of 441 Scottish voters who have come forward to go on the record that they received blank-backed ballots in your referendum. When I brought this to the Electoral Commission, they said, do not give this to us. They're preparing a report for Parliament and they said, we do not plan to include this documentation of these voters with their blank-backed ballots. Hasta el momento, no consta que se haya hecho nada con estas declaraciones juradas. En lo que concierne al voto postal, la misma noche del referéndum, en un programa de televisión, Ruth Davidson, líder del unionista Partido Conservador Escocés, se muestra tranquila y segura de la victoria del no, porque han abierto papeletas del voto postal que la hacen ser optimista. I'm glad that you're mentioning ballot boxes being opened, though. We know that during the campaign we've had that. We've had postal votes. Postal votes are going to be enormously important in this campaign. About 18% of the vote is going to come out of postal ballots, and we've had people at every sample opening around the country over the last few weeks, so that's been coming in, and a quiet majority of Scots have spoken today. But is it not the case that postal votes, whilst they are verified, are not actually opened until 10 o'clock on the night? Well, they're not counted until 10 o'clock on the night, but different local authorities have had openings around the country. It is illegal to discuss any of that while any ballot is ongoing, so until 10 o'clock tonight no one could talk about it. Delante de esta evidente irregularidad, el defensor del sí, presente en el programa, Hudma Yousaf, que es un estrecho colaborador de Alex Salmond, lo deja pasar y no hace ningún comentario al respecto. Quizás lo más revelador es el comportamiento irregular de las apuestas. Una de las casas de apuestas pagó a los apostadores por el no el día antes del referéndum. Un 75% eran a favor del sí y procedían de Escocia. En cambio, las apuestas más elevadas, incluso una de 900.000 libras, récord en el Reino Unido, venían de Inglaterra, lo cual demuestra que tenían información privilegiada. Los escoceses apostaban por lo que veían y los ingleses por lo que sabían. Todos, excepto el pueblo de Escocia, sabían que saldría el no. Al día siguiente del referéndum, el día 19 de septiembre, grupúsculos unionistas escenificaban actos violentos en George Square, en Glasgow. Esto se ha instrumentalizado en las redes para asustar a las bases independentistas con respecto a una eventual DUI, Declaración Unilateral de Independencia. DUI que sería posible hacer siguiendo las pautas establecidas por el Tribunal Internacional de Justicia de La Haya por el caso de Kosovo. En ese momento, el SNP tenía mayoría absoluta para poder declararla. Las redes sociales resultan determinantes en dos hechos claves. De un lado, una presión asfixiante a la población independentista para que se afilien al SNP, que multiplica por 5 su militancia.
y es que Londres prefiere más tener que neutralizar un solo partido que tratar con un independentismo incontrolable, de amplia base popular. Por otra parte, esta multiplicación de la militancia de su partido concede a su líder y nueva primera ministra de Escocia, Nicola Sturgeon, una aurea mítica que le permitirá tomar decisiones contrarias a la independencia, sin ser atacada por los independentistas. También las redes sociales bendicen la llegada en los kioscos de The National, que como el diario Ara en Cataluña, rompen la tendencia actual de los diarios de papel a desaparecer o a reducir sus ventas. The National se presenta como único diario independentista que tiene, sin embargo, 3 peculiaridades. Que se crea después de haber perdido el referéndum y no antes, lo cual habría ayudado a ganarlo. Que fue presentado en una convención del SNP, lo cual hace dudar de su independencia editorial, que resulta ser propiedad del grupo americano Gannett, segundo grupo de comunicación del mundo, y que tiene vínculos e intereses contrarios a la independencia de Escocia. En el 2015 llegan las elecciones al Parlamento británico. El SNP consigue una victoria apabullante pasando de 6 a 56 escaños de los 59 posibles que le corresponden a Escocia. El SNP, sin embargo, no hizo la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia. Esto contradice lo que establece el propio manifiesto electoral del SNP del año 1997. En plena campaña, el consejero del SNP, Patrick S. Hook, ya había insinuado en el diario digital Vela Caledonia que para que Escocia fuera independiente solo era necesario enviar una mayoría de diputados escoceses independentistas al Parlamento británico. De esta manera nos encontramos que un partido independentista, el SNP, que tiene mayoría absoluta en el Parlamento escocés y 56 de los 59 en el Parlamento británico, no declara la independencia. En mayo del 2016, hay elecciones al Parlamento escocés a través de una forma enmarañada que combina sistema mayoritario y sistema proporcional. La nefasta campaña del SNP le lleva a perder la mayoría absoluta y un aumento de escaños unionistas. En junio, un referéndum del Brexit en el Reino Unido reabre el debate sobre un nuevo referéndum por la independencia de Escocia, ya que en Escocia los partidarios de quedarse en la Unión Europea ganan por 62% a 38%. En el 2017 también se hacen elecciones anticipadas en el Parlamento británico. La conservadora Theresa May pierde la mayoría absoluta de manera sorprendente. En Escocia el SNP baja de 56 a 35 escaños. Nicola Sturgeon, la mitificada líder independentista, durante la campaña se harta de decir que estas elecciones no van sobre independencia. Sin embargo, delante del declive de escaños, culpabiliza a la obsesión de la gente por la independencia. Nicola Sturgeon también utiliza estos resultados para posponer la celebración de otro nuevo referéndum, lo cual sorprende, porque el primer referéndum lo hicieron cuando solamente tenían 6 escaños, y ahora han sacado 35, y contradice un acuerdo tomado en el Parlamento escocés para la celebración de un nuevo referéndum. El referéndum a la escocesa no les fue muy bien a los independentistas escoceses. En Escocia han perdido el prereferèndum, el referèndum i el post-referèndum. Nosaltres haguéssim volgut explicar al món que ens hagués encantat poder fer un referèndum com el que es va fer al Quebec o a Escòcia. Nosaltres hem dit sempre que volíem seguir la via escocesa. Jo crec que en aquest sentit li hem de reconèixer el know-how que té Escòcia en organitzar acords de referèndum. Que este hipotético gobierno español autorizara un referéndum a la escocesa. A cambio de que favorecería su grupo, la investidura de Mariano Rajoy. Un referéndum a la escocesa. La teoría de la conspiración es una conspiración. La versión oficial del asesinato de John Fitzgerald Kennedy en 1963 se fundamenta en la existencia de una bala mágica que cambia de dirección 4 veces y causa 7 heridas. Una bala mágica era imprescindible para esconder la existencia de diferentes tiradores y poder cargar el muerto en exclusiva al cabeza de turco Lee Harvey Oswald. Delante de la lógica reacción de incredulidad, la CIA, en un memorándum interno de 1967, decide inventar el término teoría de la conspiración para silenciar a los críticos.
La teoría de la conspiración, inventada por la CIA, se considera la campaña de propaganda más exitosa y duradera de la historia. Desde ese 1967 ya han pasado 50 años. El libro Conspiracy Theory in America, 2013, constata en estudios hechos en los Estados Unidos y en la Gran Bretaña que las personas etiquetadas como teóricas de la conspiración son más sanas mentalmente que las que aceptan acríticamente las versiones oficiales. En el 2019, el término teoría de la conspiración solo lo utilizan personas de mala fe con la intención de desautorizar las personas que quieren que la verdad se sepa. También lo usan personas de buena fe que son utilizadas por los primeros para ocultar la verdad. Las 25 reglas de la desinformación. No discutirás nada si eres una figura pública o un presentador de noticias, etc. El ministro del Interior atribuyó inicialmente a ETA los atentados. Después no descartó que pudiera haber actuado otro grupo terrorista y, por lo tanto, se abrían nuevas líneas de investigación. Si no se habla de ello, es como si no hubiera pasado. Solo lo que sale en los medios es real, el resto no existe. Etiquetarás a tus adversarios de radicales, teóricos de la conspiración, de trabajar para el enemigo, para silenciar sus argumentos. Silenciarás a tus críticos. Utilizarás tu poder para sobornar o hacer chantaje a personas que se oponen a tu objetivo. Pounding on my door with an arrest warrant on the Patriot Act. Exigirás pruebas imposibles y te negarás a aceptar las que son evidentes. Crearás eventos de distracción masiva, historias que en las noticias acaparen la atención y distraigan de los temas principales. Harás ataques ad hominem para evitar el debate. Dirás al disidente que el topo es él, que tiene mucho ego o que es un friki, o le harás pasar por loco. Exigirás respuestas completas a problemas muy complejos para evitar responder temas específicos. Te harás pasar por necio y conseguirás hacer perder los papeles a tu interlocutor. Y así hasta 25 reglas de la desinformación que H. Michael Sweeney sistematizó. Internet ha modificado las técnicas de manipulación de la opinión pública. Estamos en la era de la desinformación, donde las tácticas para engañarnos operan no solo encubriendo la información, sino más bien mediante la inundación, la saturación y la tergiversación. Exigir pruebas imposibles para tapar la verdad. Pedir pruebas es una de las 25 estrategias de la desinformación. Esto pasa tanto en los medios de información como en las redes sociales, para impedir que la verdad llegue al pueblo. El régimen iraquí tiene armas de destrucción masiva. ¿Eso usted está seguro? Puede estar usted seguro. A los poderosos nunca se les exigen pruebas. Se invadió Irak sin ninguna prueba que hubiera armas de destrucción masiva. Las pruebas se tienen que dejar para los tribunales. La vida se basa en la verdad. Los únicos instrumentos que necesitamos para llegar a la verdad son la memoria y las hemerotecas. La traición en política se demuestra cuando se hace lo contrario de lo que se ha prometido. Todo el mundo pensaba que en Irak había armas de destrucción masiva y no había armas de destrucción masiva. Eso lo sabe todo el mundo y yo también lo sé. Incumpliendo reiteradamente los calendarios prometidos o negándose a ejercer el mandato obtenido en las urnas es la prueba de una traición. El espionaje en el siglo XXI. El espionaje de España en Cataluña no consiste en personas anónimas que pasan información. La información España la obtiene a distancia gracias a la tecnología. Sin embargo, como España ha colocado personas clave que todas consideran independentistas, liderando los partidos, los medios de comunicación, las organizaciones de la sociedad civil catalanas y las redes sociales, el gobierno español ya no necesita la información porque no pasa nada que no manden ellos. Por eso los casos de corrupción, cambios de dirección abruptos, retrasos injustificados, equivocaciones y batallas entre partidos no corresponden a incompetencia suprema, sino que forman parte de un plan a favor de España. En los estados que disponen de herramientas de contraespionaje, esta infiltración es la excepción. En los estados ocupados y en las colonias, en cambio, poner colaboracionistas en los lugares clave es la regla.
El Estado ocupante no tiene ningún problema para escoger a los individuos más idóneos en las universidades y en las ramas juveniles de los partidos, lo cual permite un control de la sociedad equivalente al que se produce en dictadura. España es una fábrica de independentistas. Oriol Junqueras, 14 de diciembre de 2013. Es falso que España sea estúpida y el Reino Unido sea un bobo. Si así fuera, no haría 3 siglos que tienen Cataluña y Escocia sometidas. España y el Reino Unido utilizan sus instrumentos de Estado para controlar la sociedad de manera absoluta. España y el Reino Unido solo se pueden permitir crear independentistas desde la certeza que controlan todos los partidos y los medios de información. Le da igual que haya millones de independentistas si no hay ni uno dentro del Parlamento para declarar la independencia. España y el Reino Unido controlan el terreno de juego con partidos y medios de comunicación que cubren el 100% de la sociedad. Cuando detectan que hay sensibilidades que se escapan de su control, crean nuevos partidos y medios de comunicación para volver a conseguir el control total. Esto explica los permanentes ataques a la lengua, la cultura y las leyes catalanas. España tiene la certeza que las únicas reacciones serán palabras que no irán seguidas de hechos porque lo tiene todo controlado. ¿Cómo nos manipulan? La disonancia cognitiva. El concepto se formuló por primera vez en 1957 por el psicólogo norteamericano de origen ruso Leon Festinger en su obra A Theory of Cognitive Dissonance. La disonancia cognitiva se produce cuando recibimos información nueva que está en contradicción con aquello que creemos o amamos. Esta tensión solo se puede resolver modificando las creencias anteriores o negándose irracionalmente a aceptar la nueva información. Hay ejemplos históricos de disonancia cognitiva que afectan pueblos enteros. Esto nos demuestra que la historia no da segundas oportunidades y que es necesario impedir los desastres antes de que se produzcan. Es necesario abandonar la zona de confort, abandonar las mentiras cómodas y afrontar las verdades desagradables para invertir la historia. Leo Strauss y la mentira por sistema. Como dice Noam Chomsky, la mayoría de la población no sabe nada de lo que está pasando y ni tan siquiera sabe que lo ignora. Leo Strauss es, aunque no uno de los más conocidos, sí el más influyente de los filósofos políticos del siglo XX. Expuso sus teorías en la Universidad de Chicago. Sus discípulos, conocidos como la Escuela de Chicago, las han puesto en práctica desde sus cargos en los gobiernos de los Estados Unidos, en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en el Club Bilderberg. Leo Strauss y sus discípulos han dividido la población mundial en 3 categorías. Primera categoría, la plebe, nosotros, el 95% de la población que queremos riqueza pero somos perezosos, egoístas, torpes y carentes de inteligencia. No estamos capacitados para conocer la verdad de las cosas, ni para ser libres. Por tanto, tenemos que ser engañados sistemáticamente y tenemos que creer que somos libres, porque así no haremos nada para acabar con nuestra esclavitud. Segunda categoría, los gentiles, los gobernantes, que tienen como único objetivo conseguir la gloria y que se creen los guardianes de la moral y el orden. Son instrumentos, pueden ser sustituidos siguiendo órdenes de la tercera categoría, los verdaderos amos del mundo. Esto explica suicidios políticos o ignorar los resultados de un referéndum como el de Grecia o el del 1 de octubre en Cataluña, que solo se entienden si se producen cumpliendo órdenes superiores. Tercera categoría, los sabios, el poder real. Se mantienen en la sombra, se consideran puros y con supremacía intelectual. Actúan sin ninguna limitación ética ni moral. Son los que deciden qué mentiras se tienen que transmitir a los gentiles, los gobernantes, para que esos las impongan a la plebe, a todos nosotros. Resumiendo, en el mundo solo hay engañadores y engañados. Si tú no has decidido empezar una guerra, si no has decidido decretar ninguna crisis económica mundial, si no has decidido expandir periódicamente el pánico con atentados de falsa bandera, enfermedades pandémicas que tienen que acabar con la humanidad y dificultar el acceso de naciones a su independencia, tú eres como nosotros, parte de los engañados. ¿Cómo nos manipulan? Teoría de la conducta grupal de Aish. En 1951
Solomon Asch hizo una serie de experimentos que demostraron de manera matemática y empírica cómo un individuo se deja manipular por las opiniones del grupo mayoritario. The correct answer is 2. 1. 1. 1. 2. 1. Once again, the correct answer is 2. 3. 3. 3. 3. 3. Este es el verdadero motivo a los falsos llamamientos a la unidad crítica. Y es que una sola voz que defienda la verdad es suficiente para desmontar una gran mentira. Es la voz del niño del cuento del vestido nuevo del emperador, en el cual el 99,99% de la población acepta el fraude del vestido invisible por conformidad social, hasta que un niño se atreve a decir la verdad, que el emperador va desnudo. Los medios de comunicación, herramienta de desinformación masiva. Como hemos aprendido de Leo Strauss, es necesario engañar toda la población, y esto quiere decir tener controlados todos los partidos, medios de comunicación y redes sociales. Es evidente que los medios de comunicación tienen una importancia decisiva a la hora de imponer el relato oficial. Esto es así tanto en las dictaduras como en las democracias. John Pilger es un periodista ejemplar que nos ha explicado la guerra del Vietnam, Camboya, el genocidio de los aborígenes australianos, etc. Un escritor de la Europa comunista le dijo en los años 70: los que vivimos en dictaduras tenemos una ventaja sobre los que vivís en democracia. Nosotros no creemos nada de lo que vemos en los medios, porque sabemos que son todo mentiras y propaganda. Udo Ufkote, relevante periodista alemán, en su libro Gekaufte Journalisten, Periodistas comprados, 2014, confiesa que ha desinformado a favor del poder durante 25 años sin contrato para no dejar pruebas. Después de publicar el libro, Udo Ufkote murió supuestamente de ataque cardíaco, que es una cosa que tampoco deja pruebas. Los vínculos entre periodismo y política están bastante documentados. Podemos mencionar la Operación Mockingbird, en la cual la CIA reclutaba periodistas y creaba y controlaba medios de comunicación alrededor del mundo, tanto en lengua local como en inglés. Any people paid by the CIA who are working for television networks. This, I think, gets into the kind of getting into the details, Mr. Chairman, that I'd like to get into in executive session. At CBS, we had been contacted by the CIA. As a matter of fact, by the time I became the head of the whole News and Public Affairs operation in 1954, ships had been established, and I was told about them and asked if I'd carry on with them. También podemos mencionar el creciente número de periodistas que han hecho el salto a la política. Ruth Davidson, Carles Puigdemont, Leticia Ortiz, etcétera, etcétera. Uno de los magnates actuales de los medios de comunicación que tiene vínculos con las agencias secretas americanas que se han hecho públicos es Rupert Murdoch, propietario de News Corp y con vínculos directos con el proceso de independencia escocés y catalán. José María Aznar, expresidente español que dijo que antes se romperá Cataluña que no España. Yo dije que antes de romperse España se rompería Cataluña. Es miembro remunerado del Consejo de Administración de News Corp desde 2006. Esta complicidad entre política y medios de comunicación ayuda a entender, en un momento en que los medios de papel están en crisis, la aparición de The National en Escocia y el Ara en Cataluña. La rana hervida. Una rana puesta a fuego lento va adaptando su temperatura corporal al aumento progresivo de la temperatura. Cuando la temperatura roza la ebullición y la rana nota el malestar, ya no tiene fuerzas para saltar fuera de la olla y muere hervida. Asimismo, los pueblos son engañados a fuego lento, de manera que cuando el engaño ya se hace evidente, han perdido la fuerza y la capacidad de revuelta. Para ser libres nacionalmente es necesario pensar libremente. Para poder entender el proceso vivido en Cataluña los últimos años, es necesario ser capaz de ponerse en el lugar de los actores en este proceso. Y cuando decimos actores, estamos hablando de los que deciden y no del pueblo catalán.
el pueblo catalán se le hace pasar falsamente por actor solo para responsabilizarle del fracaso final. En la independencia de Cataluña participan 3 actores. 1. El mundo. 2. España. 3. Las cúpulas de los partidos políticos catalanes. Solo es necesario ver qué intereses tienen todos los actores para poder anticipar, sin equivocarnos, qué está pasando con la independencia de Cataluña. Primero, el mundo no quiere que haya independencia por motivos económicos de España, por problemas de pertenencia de nuevos estados en organizaciones internacionales y para evitar el efecto dominó en otros países. Pero le interesa mantener la apariencia democrática en el Estado español. Segundo, los motivos de España contra la independencia son mantener la unidad territorial para poder seguir expoliando a Cataluña y preservar el orgullo nacional del antiguo imperio en descomposición, pero quiere mantener la ficción democrática. Tercero, los intereses de los partidos políticos son obtener el poder y mantenerse en él. Esto en la Cataluña de hoy exige hacerse pasar por independentista. Sin embargo, entre ideología e intereses de partido siempre prevalecen los intereses. No quieren la independencia, solo quieren que el pueblo crea que han hecho lo posible para conseguirla y mantener así la clientela electoral. En consecuencia, lo que conviene conjuntamente al mundo, a España y a los partidos políticos catalanes es un referéndum que pueden manipular y evitar, de todas una DUI, declaración unilateral de independencia por parte del Parlamento. Declaración que es imposible de manipular y que es conforme al derecho internacional. Tanto es así que la editorial del New York Times del 23 de junio de 2017 lo decía literalmente y sin vergüenza: referéndum sí, pero siempre que pierdan los independentistas. El referéndum se puede perder de diferentes maneras. 1. Que en el último momento no se llegue a hacer. Otro País Vasco con el Plan Ibarretxe. 2. Que sea puramente simbólico y finalmente no vinculante. Otro 9N en Cataluña. 3. Manipulando el resultado y que se pierda. Otra Escocia. 4. Que a pesar de ganar el sí, se ignore el resultado. Otra Grecia. 5. Aplazarlo repetidamente para alejarlo hasta que se haya perdido la mayoría independentista. Otro modelo catalán. Hemos aprendido con Leo Strauss que la práctica totalidad de los seres humanos tienen que ser sistemáticamente engañados. Del experimento de Aish hemos aprendido que para que estas mentiras sean efectivas no puede haber ninguna voz disonante. Ha quedado claro que los medios de comunicación son los transmisores de estas mentiras. Y es evidente que engañar tiene que hacerse de manera progresiva para hervir poco a poco los pueblos como la rana. Increíble no es imposible. A veces cuando no queremos creer una cosa, decimos que es imposible. Las cosas pasan porque alguien quiere que pasen. Desenmascarar el plan puede evitar que pasen y revertir la historia. Cuanto más grande es una mentira, más fácil es que sea aceptada como una verdad. La verdad os hará libres, pero primero os molestará saberla. Grandes familias españolas que están controlando grandes empresas españolas. Ánimo ahí y entusiasmo a raudales. En España la crisis económica y la corrupción generalizada, sobre todo la de los dos partidos más importantes, el PP, Partido Popular, y el PSOE, Partido Socialista Obrero Español, hacen que los poderes fácticos, los grandes bancos, el alto funcionariado y las poderosas familias oligárquicas, principalmente de Madrid, pero también de Andalucía, del País Vasco y de Cataluña, muchas herederas del pasado régimen franquista, hayan llegado a la conclusión de que es necesario renovarse. Los reyes acudieron a emitir su voto al Colegio de San Fernando, situado en El Pardo. Y más ahora que la Comunidad Europea les ha advertido que la situación de desenfreno en la economía española es insostenible. Así pues, para los grandes poderes españoles es el momento, como se suele decir, de cambiar para que nada cambie. La maquinaria de la renovación se pone en marcha, la corona se renueva y pasa a Felipe VI. ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Nuevos partidos como Vox, Ciudadanos y Podemos emergen de la nada, gracias a los medios de comunicación privados y públicos, especialmente de las televisiones, controladas por el poder. España ha empezado una nueva transición.
España, sin embargo, tiene un problema: Cataluña. Después de 300 años de dominio, España no ha conseguido asimilar a los indomables catalanes. De hecho, ni tan solo ha intentado seducirles de buenas maneras. La actitud de España, desde la ocupación militar de 1714, ha sido un expolio fiscal descomunal, la reiterada represión de la población por su catalanidad, con juicios sumarios y ejecuciones incluidas, el intento de genocidio cultural y lingüístico de la lengua catalana y la ocupación militar estricta. Pero Cataluña no solo ha resistido, sino que también ha entrado en el siglo XXI con buen pie. Los catalanes son emprendedores y trabajadores y su país, a pesar de continuar siendo una colonia española, es uno de los más productivos y viables de la Comunidad Europea. Y lo más inconcebible para España, a pesar de la represión, es que los catalanes nunca han dejado durante estos 300 años de ocupación de luchar para recuperar su libertad. Y es necesario tener presente un dato primordial. Son todos los catalanes quienes la quieren. Catalans, interpretant el sentiment i els anhels del poble que ens acaba de donar el seu sufragi, proclamo la República Catalana com a estat integrant de la Federació Ibèrica. No es ninguna argucia electoral de ningún partido ni de ningún grupo oportunista, sino que es el pueblo de Cataluña quien exige la independencia. Para detener el estallido independentista, los partidos autonomistas de Cataluña plantean un nuevo estatuto de autonomía. Apoyaré la reforma del Estatuto de Cataluña que apruebe el Parlamento de Cataluña. Un pacto renovado con España donde se rebaje el escandaloso expolio fiscal y donde se respete la cultura, la enseñanza y la lengua catalanas. El 18 de junio de 2006, este nuevo estatuto autonómico era aprobado en referéndum por los ciudadanos de Cataluña. Pocos días después, sin embargo, el gobierno español lo impugnaba delante del Tribunal Constitucional, que lo recortó totalmente. No es cierto que yo dijera que lo que aprobara el Parlamento de Cataluña, sin más, lo voy a ratificar. No. La sentencia del Tribunal Constitucional español consiguió dos cosas: vaciar de contenido el estatut y demostrar que un referéndum aprobado por el pueblo de Cataluña es papel mojado. En Barcelona se produce una manifestación multitudinaria que oficialmente y según los partidos regionalistas Convergència Democràtica, Unió y Esquerra Republicana y el españolista Partit Socialista Català, PSOE, se hace para protestar contra la sentencia del Tribunal Constitucional español. Sin embargo, el grito de la gente es único y unánime: independencia. Que los referéndums no son un camino hacia la independencia se confirma unos días después, cuando el Tribunal Internacional de Justicia, con sede en La Haya, Holanda, establece en su dictamen en el caso de Kosovo que la Declaración Unilateral de Independencia, la DUI, es legal internacionalmente. La carrera hacia la independencia de Cataluña había empezado. En Arenys de Munt, un municipio catalán con fuerte tradición de lucha, su población decide hacer una consulta popular sobre la independencia, con una sola pregunta: ¿quiere que Cataluña sea un Estado independiente? ¿Sí? No. El éxito de la consulta dará pie a una avalancha de consultas que se extenderán por toda Cataluña. Se movilizarán 60.000 voluntarios y votarán a favor de la independencia una mayoría abrumadora de más del 70% de los municipios. España se siente amenazada. Las consultas son la expresión, sin intermediarios, de la soberanía del pueblo catalán que no tiene bajo control. Pero hay dos factores más que amenazan el control que España tiene sobre Cataluña. Joan Carretero, alcalde de Puigcerdà, una de las capitales del Pirineo, funda Reagrupament. Es un partido ajeno al control de Madrid y fuera del sistema de partidos regionalistas catalanes y que plantea conseguir la independencia con una DUI, una declaración unilateral. Joan Laporta, el exitoso presidente del Futbol Club Barcelona, da un paso hacia la política acercándose a Reagrupament. Per proclamar un estat català, per proclamar la independència de Catalunya. Ramon Carné, empresario reconocido, consolida el CCN, al Cercle Català de Negocis, Círculo Catalán de Negocios, organización que es pionera en transmitir los beneficios económicos de la independencia a los empresarios de Cataluña. En Madrid se han encendido todas las alarmas rojas y se pone en marcha la infiltración política. Se infiltra la directiva de Reagrupament y se escenifica una escisión. Las personas clave de la escisión son miembros de la FANEC.
Federació Nacional d'Estudiants de Cataluña, Federación Nacional de Estudiantes de Cataluña. La FANEC es un actor clave en la política catalana por el hecho de que ha intervenido en la dirección, creación y destrucción de todos los partidos catalanistas durante los últimos 20 años. Han salido de la FANEC Oriol Junqueras, Francesc Homs, Josep Rull, Joaquim Forn, Elisenda Paluzie, Eduard Sallent, Damià Calvet, Ramon Tremosa, David Reventós. Per la FANEC hi han passat el vicepresident Junqueras, el conseller Homs, en Ramon Tremosa, moltíssima gent que avui ens ajuda a tirar endavant aquest propòsit col·lectiu de viure en un país millor. Hoy todos, menos David Reventós, han sido estratégicamente colocados en lugares clave en el gobierno autonómico, en el Parlamento Regional, en los Mossos d'Esquadra, la Policía Regional, en la Corporación Catalana de Radio y Televisión, en los medios de comunicación de Cataluña y en organizaciones como la Asamblea Nacional Catalana. Su mentor es Joan Vives y Soler Vicens, considerado en amplios círculos de la universidad un colaborador de los servicios secretos españoles. Otro golpe estratégico de España para impedir la eclosión del independentismo es la creación de un nuevo partido que se presenta como independentista, Solidaritat Catalana. Sus fundadores son Alfons López Tena, de Convergència Democràtica, y Uriel Bertran, de Esquerra Republicana, que consiguen que Joan Laporta también se apunte, distanciándose de Reagrupament. Alfons López Tena, valenciano de origen, se traslada a Barcelona después de haber estado vocal del Consejo General del Poder Judicial Español y a quien España ha dejado prescribir el proceso de estafa donde también estaba implicado Eduardo Zaplana, expresidente de la Autonomía Valenciana y ministro español. De la corrupción ya no preocupa a los ciudadanos porque ha desaparecido. El acto fundacional de Solidaritat se celebra en el Aula Magna de Econòmiques de la Universitat de Barcelona, cedido por su decana, Elisenda Paluzie, exmiembro de la FANEC, expareja del agente español Vives y Soler Vicens y en ese momento consejera nacional de Esquerra Republicana. La estrategia funciona. En las elecciones al Parlament catalán, Solidaritat saca 4 escaños y de esta manera se consigue neutralizar Reagrupament, que queda excluido del mismo. En el Parlament, los partidos Convergència, Esquerra Republicana y Solidaritat suman una amplia mayoría y Artur Mas es nombrado presidente del gobierno autonómico. Artur Mas, destacado regionalista, ahora se declara independentista y será uno de los actores que trabajará para España, encargados de abortar el anhelo de libertad de los catalanes. El último golpe va dirigido hacia la neutralización del Cercle Català de Negocis. Primero, desde dentro, sustituyendo a Ramon Carné, su fundador. Segundo, desde afuera, creando la Fundació Catalunya Estat, Fundación Catalunya Estado, orientada al mismo entorno de empresarios independentistas del Cercle Català de Negocis. Finalmente se funda l'ANC, la Asamblea Nacional Catalana, creada para incorporar y controlar las bases independentistas que habían hecho posible las consultas por la independencia. Carme Forcadell, exregidora de Esquerra Republicana en Sabadell, se convierte en la primera presidenta de la misma. Más tarde escalará hasta la presidencia del Parlamento Regional en el 2015. La ANC establece un sistema de elección del presidente que no puede ser votado directamente por el total de los adheridos, sino que tiene que ser escogido por los 77 miembros del secretariado. Esto permite que el colaboracionista Jordi Sánchez, a quien el activista independentista Lluís Maria Xirinacs ya desenmascaró en su libro La traición de los líderes, pueda ser nombrado 2 veces presidente de la ANC a pesar de no ser el candidato más votado. El 20 de febrero de 2011 se produce el primer congreso del partido Solidaritat. Empieza su demolición controlada. Se presentan 2 candidaturas, una del sector Alfons López Tena y Uriel Bertran, y la otra de Joan Laporta y Jan Arqué. El agente español Joan Vives y Soler Vicens se dedicó a hacer telemarketing con la militancia de Solidaritat, fomentando la virulencia entre los 2 bandos. Vives había estado vinculado oficialmente a la Unió Democràtica de Duran y Lleida, partido abiertamente antiindependentista. Este hecho solo puede obedecer a un montaje predeterminado, dado que en el sector Tena y Bertran estaba Elisenda Paluzie, la expareja de Joan Vives y Soler Vicens, y en el sector Laporta estaba Jan Arqué, que había sido introducida por el mismo Vives y Soler Vicens en el mundo independentista. Jan Arqué, en el momento de la realización de este documental, es la portavoz del nuevo partido Primàries Catalunya y la pareja sentimental de Joan Vives y Soler Vicens. La escisión se consolida. Joan Laporta abandona el partido. Ahora López Tena y Uriel Bertran se podrán dedicar a hacer extraparlamentarismo desde el Parlament para desprestigiar el independentismo que dicen representar.
Pocos meses después de escenificar este sismo, Joan Vives y Soler Vicens, Elisenda Paluzie, su ex, y Anna Arqué, su actual, crean ICEC, International Commission European Citizens. El presidente Artur Mas, desoyendo el clamor popular por la independencia, abandera la reivindicación de un pacto fiscal con Espanya. I més transcendent de la trobada d'avui amb el president Rajoy, s'obrís una porta clara a poder parlar a fons del pacte fiscal. La propuesta de pacto fiscal no tenía ninguna posibilidad de triunfar. La estrategia colonial española en Cataluña es la infiltración, es decir, promover líderes políticos y crear partidos y medios de comunicación en el bando independentista para impedir la independencia. Siguiendo el guión, se produce el abrazo histórico entre Artur Mas, el líder conservador, y el líder de los antisistema de la CUP, David Fernández. También siguiendo el guión, pocos meses después, los mismos antisistema hacen caer a Artur Mas. Siguiendo esta estrategia, el 25 de diciembre de 2010, Oriol Junqueras solicita por carta a Esquerra Republicana, partido antes regionalista y ahora independentista, su ingreso como militante. Solo 9 meses después, ya se convertirá en su presidente. Junqueras se inició en política en la FNEC, Federació Nacional d'Estudiants de Catalunya, en los años 80. A principios de los 90, él, creando el BEI, y Josep Rull, creando el EN, descuartizaron en 3 trozos el independentismo hegemónico en la universidad. Oriol Junqueras pasa del anonimato a estar presente en las televisiones, las radios, la prensa digital y el asociacionismo. Ha nacido una estrella. No ataquéis Junqueras, que yo lo he hecho presidente de Esquerra, presume en círculos íntimos de poder Joan Vives y Soler Vicens. En este escenario, Ramon Carné, presidente del Cercle Català de Negocis, y David Reventós, antiguo vicepresidente de la FNEC, inician conversaciones con los partidos para intentar lograr la unidad que los catalanes anhelan para hacer la independencia. Conversaciones que fracasan por voluntad expresa de Oriol Junqueras. El 11 de septiembre de 2012, la Asamblea Nacional Catalana organiza la primera manifestación multitudinaria por la independencia. 2 millones de personas colapsan el centro de la ciudad de Barcelona. La manifestación llega al Parlament. Carme Forcadell, presidenta de la ANC, Muriel Casals, presidenta de Òmnium Cultural, entre otros, entran en la Cámara Parlamentaria, donde son recibidos cordialmente por el presidente Artur Mas. Hasta aquí la historia oficial publicada tanto en los medios españoles como en los medios catalanes. Lo que sí ha escondido al pueblo de Cataluña es que ese día se tenía la independencia muy cerca. El plan inicial previsto por la Asamblea Nacional Catalana era que los manifestantes rodearan el Parlament hasta la declaración de independencia por parte de los diputados independentistas que tenían mayoría absoluta. La acción estaba preparada con todo detalle. La operación fue abortada en el último minuto por Carme Forcadell en persona. Solo el pacto de silencio de todos los medios, partidos y organizaciones ha impedido que esta noticia central del procés haya tardado 7 años en salir a la luz. Artur Mas convoca elecciones anticipadas para el 25 de noviembre de 2012, con el pretexto de la negativa de Mariano Rajoy, presidente del gobierno español, a negociar el pacto fiscal. En las elecciones, la CUP, Candidatura de Unidad Popular, Candidatura de Unidad Popular, entra con 3 escaños. Los antisistema, con David Fernández al frente, acceden por primera vez al Parlament. De manera sospechosa, la CUP, durante la campaña, reciben el apoyo del poderoso Grupo Godó, La Vanguardia, 8TV, RAC1, grupo monárquico, españolista y pieza clave de un sistema que la CUP dicen querer derrumbar. En el 2013 se hace evidente que ni la épica ni el compromiso multitudinario del pueblo de Cataluña con la independencia no obtienen la respuesta de sus supuestos líderes. El 29 de junio se celebra en el campo del Fútbol Club Barcelona el Concert per la Llibertat, Concierto por la Libertad, organizado por Òmnium Cultural, la organización que preside la activista independentista Muriel Casals. Tenim un objectiu comú que és més important que cadascun dels nostres interessos particulars. El campo se llena con 90.000 activistas que quieren recuperar la libertad de Cataluña, que agotan las localidades en un santiamén. Actuaron más de 400 artistas identificados con los anhelos de independencia del pueblo catalán.
También el 11 de septiembre, por la Diada Nacional de Cataluña, se hace la Vía Catalana hacia la Independencia, una cadena humana de más de 400 kilómetros propuesta por la ANC. La organización movilizó 30.000 voluntarios. El éxito fue brillante, con más de 2 millones de participantes y un solo grito: ¡Independencia! La Vía Catalana tiene como precedente a la Vía Báltica, que el 23 de agosto de 1989 atravesó a los 3 países que estaban debajo dominio ruso. Pero los parecidos son meramente estéticos. A diferencia de Cataluña, Estonia, Letonia y Lituania, antes de los 2 años, el 21 de agosto de 1991 ya eran independientes. Sus parlamentos declararon unilateralmente la independencia, es decir, hicieron la DUI. A esta gran movilización del pueblo de Cataluña para exigir la independencia, los líderes políticos catalanes responden con la promesa de un referéndum, pero a un año vista. Había consenso que el referéndum catalán se tenía que hacer antes del referéndum escocés y que la pregunta tenía que ser binaria, o sí o no. Sin embargo, el presidente Mas propone una doble pregunta contraviniendo las estipulaciones de la Comisión de Venecia en materia de referéndums y pone como fecha para la celebración el 9 de noviembre, mucho después del referéndum escocés, y que representa perder un año más. Vol que Catalunya esdevingui un estat, escrit estat, òbviament, en majúscules, sí o no? Vol que aquest estat sigui independent, sí o no? El activista independentista David Reventós publica el vídeo La pregunta trampa que mata la independencia, donde ya denuncia el engaño que supone la fecha y la pregunta de la consulta del 9N. El dia 12, el president Mas ens va sorprendre molt negativament amb una doble pregunta. Aquesta pregunta, pel fet d'establir una doble pregunta, fa baixar el suport a la independència entre el 15 i el 20%, donat que internacionalment, per reconèixer-la, continua sent necessari obtenir el 50% més 1. És contrari als criteris que imposa el Comitè de Venècia, que és de referència pel que fa a referèndum. Las elecciones al Parlamento Europeo de 2014 suponen para España la irrupción estelar de Podemos, el partido de Pablo Iglesias. El mito de Podemos y el 15M cae cuando se saben las vinculaciones de este movimiento con George Soros, magnate al servicio de la familia Rothschild y de la Fundación Ford. Igual que pasó con Felipe González y el PSOE en la primera transición, Pablo Iglesias con Podemos en España y su homóloga Ada Colau en Cataluña tienen una agenda oculta con 2 objetivos: impedir la llegada de una democracia real a España y evitar la libertad de Cataluña. En la Diada Nacional de Cataluña del 11 de septiembre de 2014, 1,5 millones de personas llenan la Diagonal y la Meridiana de Barcelona, haciendo una V de victoria. Una vez más, el pueblo de Cataluña vuelve a hacer historia, mostrando su compromiso con la libertad nacional, el grito unánime Independencia. El 18 de septiembre se celebra el referéndum por la independencia de Escocia. Los resultados oficiales dan la victoria al no por 55% a 45%. Como ya hemos explicado, el referéndum era imposible de ganar por los partidarios de la independencia, lo cual todos los medios de comunicación de Escocia y de Cataluña saben y silencian. Ahora, ningún catalán bien informado no puede querer un referéndum como en Escocia, donde la traición de sus líderes hizo y hace imposible la independencia. Después de lo que ha ocurrido en Escocia y en el Reino Unido, el proceso político catalán continúa y va hacia adelante. Nos sentimos reforzados por el buen ejemplo de una democracia europea que ha dejado votar, que se ha puesto de acuerdo en votar. Y insisto, este es el camino. Votar une, no separa. El 9 de noviembre, más de 2 millones de catalanas y catalanes depositan su voto desoyendo las amenazas del gobierno español. Los resultados del proceso participativo son aplastantemente favorables al sí. Sí, con un 80,91% contra el no, con un 4,49%, y del sí y no, con un 10,02%. Sin embargo, este resultado, que tenía que haber supuesto la independencia inmediata de Cataluña, para los partidos catalanes, antes regionalistas y ahora independentistas, solo tiene efectos estadísticos. El 24 de mayo de 2015 se hacen las municipales en Cataluña. En Barcelona, Ada Colau, con su proyecto populista Barcelona en Común,
con vínculos con Podemos de Pablo Iglesias, obtiene unos buenos resultados, pero no suficientes. Sin embargo, Esquerra Republicana le regala los votos i Ada Colau serà proclamada alcaldessa. Prometo, per la meva consciència i honor, complir fidelment les obligacions del càrrec d'alcaldessa de Barcelona. La capital catalana, gracias a un partido que se autoproclama independentista, ha pasado a manos españolistas debajo la órbita de Podemos. Nacida en 1974, Ada Colau no acabó la carrera de psicología y la única constancia profesional es una breve aparición como actriz en la serie 2+1 de Antena 3. Casi siempre, bajo esos gestos de amabilidad, solo se esconde un macho peligroso. ¿No le estropees todo con tus rollos feministas? Vale. Críticas recientes a su gestión, hechas por la plataforma de los afectados por la hipoteca y de las asociaciones barcelonesas, corroboran que el compromiso de Ada Colau con las personas que padecen era meramente cosmético e instrumental para llegar al poder. Desde el punto de vista independentista, no hay ninguna duda. Se tiene que ir a unas elecciones plebiscitarias todos juntos y declarar unilateralmente y de manera inmediata la independencia. Ir todos juntos posibilita una mayor visualización de cara al mundo. Se obtienen más escaños gracias a la ley de Hond y es lo más parecido a un referéndum, porque todos aquellos que quieren la independencia votan lo mismo. Pero sigue la infiltración. Gabriel Rufián aparece de la nada en el independentismo como miembro de Súmate, una plataforma de castellano hablantes por la independencia, promovida por Oriol Junqueras. De repente, y como ha pasado con Pablo Iglesias y Ada Colau, Rufián es presentado en multitud de tertulias de radio y televisión en Cataluña y en España. Esto le sirve para promocionarse y perjudicar el independentismo, haciendo bandera de 3 listas separadas en las plebiscitarias. 4 años más tarde, el mismo Rufián, sin ningún tipo de vergüenza, reconocerá la mentira. Pero yo no soy nacionalista. Y como yo, centenares de miles en Cataluña, que no somos nacionalistas. Pero es que tampoco somos independentistas. Finalmente, Esquerra Republicana y Convergència, con otros grupos minoritarios y personas de la sociedad civil, se presentan juntos debajo de la denominación Junts pel Sí e incorporan en su hoja de ruta la declaración unilateral de independencia sin ningún referéndum previo. De otra parte, la CUP se presenta por separado y con la irrupción del periodista mediático Antonio Baños como cabeza de lista. Llega nuevamente la Diada Nacional. El 11 de septiembre de 2015, por 4ª vez consecutiva, el pueblo de Cataluña vuelve a llenar por completo esta vez la avenida Meridiana de Barcelona, con más de 2 millones de personas con un grito único y unánime: independencia. La ilusión de los catalanes es muy fuerte. Solo faltan 15 días para votar en las plebiscitarias. Les han prometido que será el voto de su vida. Las redes sociales y los medios de comunicación se llenan de relojes con la cuenta atrás para tener la independencia. El agente español Joan Vives y Soler Vicens, en la sombra, haciendo uso de su extensa base de datos acumulada durante 30 años, organiza una campaña de telemarketing entre centenares de periodistas y empresarios para pedir el voto para la CUP. Que Joan Vives y Soler Vicens, miembro de Unió, partido de derechas y antiindependentista, pida el voto para los antisistema independentistas, genera estupefacción, ya que él es el padrino político de Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, y de Josep Rull, Francesc Homs y David Madí, de Convergència, ahora todos en la candidatura de Junts pel Sí, una acción tan sistemática para dividir el independentismo en contra de la propia ideología no hace más que reforzar las vinculaciones entre Vives y Soler Vicens y las cloacas del Estado español, y por tanto, la vinculación de las cloacas del Estado con la CUP. El 27 de septiembre, Junts pel Sí gana las elecciones con 62 escaños. Les faltan 6 para la mayoría absoluta. La CUP consigue 10, sumados son 72 escaños independentistas, más de la mayoría absoluta del Parlamento. Sin embargo, la CUP utilizará sus 10 escaños para impedir la independencia. El plan español ha triunfado. La misma noche electoral, en ejecución del plan previsto por las cloacas del Estado, Antonio Baños, cabeza de lista de la CUP, inmediatamente después del recuento, falsea la realidad declarando que se ha perdido el plebiscito. La realidad es que el independentismo ha ganado, tanto en votos como en escaños, una vez descontados los de Catalunya Sí que es pot y Unió, partidos que se autoexcluyen de los partidarios del no.
y un 47% es un porcentaje más que notable y aparte es el mayoritario. Ahora no es un 51%, por lo tanto no podemos salir a hacer una declaración hoy. Y esta falsedad servirá de excusa para que los 72 diputados, con la mayoría parlamentaria, no declaren la independencia tal como se habían comprometido a hacer. Todo está a punto para escenificar peleas inacabables entre Junts pel Sí y la CUP. Tiran 3 meses con conflictos entre la CUP y Junts pel Sí. El punto culminante de la escenificación llega con un supuesto empate a 1.515 en una asamblea de la CUP para cerrar el paso a Artur Mas a la presidencia autonòmica. Doncs sí, un empat de 1.515 vots a favor y 1.515 en contra. Militantes del propio partido nos confirman eso que las matemáticas y el sentido común nos dicen. Per decidir una sortida política en aquest empat aritmètic. Que el empate no se produjo y se manipuló la asamblea. Més enllà de les aritmètiques, que ja hem vist tant el 27 de setembre com avui, que les aritmètiques, no sé per què, en aquest procés són absolutament diabòliques. El falso empate también supone que Ana Gabriel sustituye a Antonio Baños al frente de la CUP. Finalmente, y por enésima vez en el procés, los que han creado el problema traen milagrosamente la solución. Des del 27 de setembre de no presentar-me com a candidat de Junts pel Sí a la reelecció a la presidència de la Generalitat. Agotando todos los plazos, Artur Mas hace un paso al lado y apadrina a su sucesor, Carles Puigdemont, pretendidamente llamado para llevar Cataluña a la independencia. La CUP dice no a Mas, pero dice sí a Puigdemont, a pesar de que le hubieran presentado un recurso contencioso administrativo cuando era alcalde de Girona. Atès que el molt honorable senyor Carles Puigdemont i Casamajó resta investit president de la Generalitat. Pero, ¿quién es Carles Puigdemont? En el 2004, Carles Puigdemont crea Catalonia Today, un diario en lengua inglesa para explicar la actualidad catalana. Diario que comparte oficinas con VilaWeb y El Punt Avui. El único socio de Puigdemont y cofundador es Stephen Burgen. Hace 8 años, cuando yo era el director del entonces diario en inglés Catalonia Today, corresponsal del The Times de Rupert Murdoch, vinculado al expresidente español José María Aznar. Stephen Burgen es un anticatalán visceral, público y notorio, que en un artículo en The Guardian equipara el independentismo con la xenofobia. Y los catalanes que cuestionan esta Cataluña ficticia están condenados, como no, como fachas. Una vez más, ningún medio de comunicación, ni catalán ni español, no lo ha destapado. Senyors, com hem arribat fins aquí? Todo lo contrario. Stephen Burgen, socio de Puigdemont, ha sido bien tratado por la florinata del periodismo en Cataluña. En el 2006, Puigdemont entra como diputado por Convergència i Unió en el Parlament de Cataluña. En el 2007, gracias a las amenazas de muerte que recibe el candidato Carles Mascort y su familia, y que le obligan a dejarlo, Carles Puigdemont ocupa su lugar como candidato a la alcaldía de Girona, que conseguirá en el 2011. En julio de 2015, Puigdemont accede a la presidencia de la Asociación de Municipios por la Independencia gracias a la renuncia 4 meses antes de finalizar el mandato de Josep María Vila d'Abadal. Y finalmente, como estaba previsto, el 9 de enero de 2016, Puigdemont se consagra como presidente del gobierno autonómico gracias al apoyo incomprensible de la CUP, dado que es del mismo partido que Artur Mas. Si Artur Mas había prometido declarar la independencia en 18 meses, Puigdemont empieza su mandato advirtiendo que no era una fecha fija, que tanto podía ser a los 18 meses como a los 16 meses. El presidente de la Generalitat recuerda que se mantiene el calendario hacia la independencia. En el periódico digital El Nacional dice que en 16 meses Cataluña empezará a actuar como un Estado independiente. Lo podrá hacer de forma legal, asegura, gracias a la Ley de Transitoriedad Jurídica. Y como ejemplo de la seguridad con la que avanza el proceso independentista, Puigdemont afirma que en 2019 no habrá elecciones municipales españolas en Cataluña. La realidad es que se hicieron elecciones municipales españolas en Cataluña en el 2019, que la ley de transitoriedad jurídica ha estado anulada por el Tribunal Constitucional español y, de hecho, no será ni a los 16 ni a los 18 meses. Se deja pasar el tiempo con todo tipo de peleas como la aprobación de los presupuestos hasta que Puigdemont acaba sacándose de la manga un referéndum unilateral de independencia. Este nuevo referéndum, que no figuraba en el programa electoral ganador, se publicita falsamente como el cumplimiento del mandato del pueblo en las plebiscitarias del 27S.
Esta mentira se camufla con la necesidad expresada tanto por el expresidente Mas como por la dirección de la Asamblea Nacional Catalana, que el independentismo necesita más músculo y ampliar la base social antes de poder culminar el procés. Y es que, como dice el proverbio árabe, quien quiere hacer una cosa encuentra el camino, y quien no la quiere hacer encuentra una excusa. El 30 de enero, en declaraciones en importantes medios de comunicación de Cataluña, Muriel Casals había afirmado que la hoja de ruta se mantenía como estaba previsto. Es decir, exigía a los 72 diputados la declaración unilateral de independencia que habían prometido y sin ningún otro referéndum. El mismo día, en declaraciones a RAC1, recogidas en VilaWeb, Muriel Casals repetía que la hoja de ruta era la declaración unilateral de independencia. Esa misma noche, Muriel Casals fue atropellada en Barcelona por una bicicleta e ingresada herida, pero con vida y consciente, en el Hospital Clínic de la capital. El día 10 de febrero se hace público un comunicado en su nombre y de su familia, agradeciendo las muestras de soporte recibidas por el conjunto de la ciudadanía. El 13 de febrero, a las 22 horas, un tuit de Jordi Sánchez, presidente de la Asamblea Nacional Catalana, la da por muerta, lo cual recogen diferentes medios digitales. La muerte, sin embargo, no se producirá hasta 3 horas más tarde. La mañana siguiente, importantes medios de comunicación de Cataluña falsean las circunstancias de su muerte diciendo que había estado en coma desde el primer momento, lo cual contradice lo que afirma Quim Torra en la biografía de Muriel Casals y el mismo comunicado de Muriel y su familia al día 10. Delante de la sospecha creciente de muchos catalanes que su muerte hubiera estado un acto provocado, la tarea de neutralizar la sospecha recae en Matthew Three y Cristian Segura. Matthew Three lo hace en 2 artículos. Un artículo en El Punt Avui, donde trabajó mucho tiempo Carles Puigdemont y donde hace de director el amigo de Puigdemont, Xavi Xirgu, y el otro artículo en Catalonia Today, fundado por Puigdemont y Stephen Burgen, y donde hace de directora la mujer de Puigdemont, Marcela Topor. En ambos artículos, Matthew Three manipula las estadísticas diciendo que en Barcelona es muy habitual morir atropellado por una bicicleta. Cristian Segura, periodista del País que perjudicó el procés destapando el caso del juez Santiago Vidal, hace un tuit el día 3 de mayo en el cual toma por loco al activista independentista David Raventós por el hecho de haber puesto en duda en Facebook y en otras redes sociales que la muerte de Muriel Casals fuera accidental y no terrorismo de Estado. La veterana Muriel Casals venía de una dilatada trayectoria política iniciada en el PSUC, Partit Socialista Unificat de Catalunya, el partido emblemático de la resistencia antifranquista. Su papel fundamental en el procés se inicia en la convocatoria de la manifestación del 2010 como presidenta de Òmnium Cultural, la primera manifestación de más de 1 millón de personas que exigen la independencia. En las elecciones plebiscitarias del 27S, llega a ser diputada como número 3 en la lista por Barcelona de Junts pel Sí. El 26 de enero es elegida para presidir la comisión parlamentaria del proceso constituyente. Se hace evidente por el talante y la trayectoria de Muriel que con ella viva habría sido imposible inventar un referéndum que no estaba en la hoja de ruta de Junts pel Sí. No som aquí per buscar un somni. Nosaltres som el somni. I aquesta és la nostra força. Visca Catalunya! El 3 de mayo de 2016 es el activista independentista David Raventós i Gasset quien se declara en huelga de hambre para exigir la DUI, la Declaración Unilateral de Independencia para Escocia y Cataluña. El objetivo estratégico de la huelga de hambre es denunciar la falta de voluntad real de declarar la independencia por parte de los 72 diputados que tienen la mayoría en el Parlament para hacerlo. El licenciado en Derecho David Raventós es un exdirigente de la Federación Nacional de Estudiants de Cataluña, de donde han salido la mayoría de líderes del procés independentista, lo cual quiere decir que los conoce a todos. Este hecho y que también sea un experto en la traición de los líderes escoceses en el referéndum de Escocia provoca pánico, lo cual activará la represión de España, ejecutada por los propios procesistas catalanes. Los primeros días de la huelga de hambre, Raventós entrega en mano octavillas a Carles Puigdemont, a Ada Colau y a la mayoría de diputados del Parlament y de regidores de Barcelona. Destacan las reacciones de Anna Gabriel de la CUP, que se burla de él en presencia de testimonios, y de Oriol Junqueras, de Esquerra Republicana, el único parlamentario que se negó a coger la octavilla. En cuanto a los medios de comunicación, 3 fuentes diferentes de TV3, Televisió de Catalunya, confirman que se les ha prohibido expresamente hablar de la huelga de hambre y de sus posibles consecuencias. El 17 de mayo
funcionario en plena huelga de hambre, David Raventós, acude por propia voluntad al Hospital del Mar de Barcelona para hacerse unas analíticas de control. En el hospital se le retiene contra su voluntad, se le diagnostica falsamente y se le aísla. Un juez español ordena su encierro en un psiquiátrico donde se le obliga a comer, haciéndole romper la huelga de hambre, y se le somete a tortura química con drogas potentes que le alteran el intelecto y la voluntad. Esta situación de secuestro legal y tortura química se prolongará durante 2 meses. Matthew Three, que ya había salido a justificar la muerte de Muriel Casals, fue el encargado de ir a decir a la familia de Raventós que estaba loco, lo cual fue decisivo en su internamiento. Se da el hecho de que Matthew Three era la persona más indicada para hacer esta gestión porque era, de hacía tiempo, amigo de la familia. Paralelamente, Josep María Bernat se apresura a propagar que Raventós es una persona desequilibrada que entra y sale de los psiquiátricos poniendo como testimonio de sus afirmaciones a Elisenda Paluzie, hoy presidenta de la Asamblea Nacional Catalana. ¿Qué dicen? Se ve que está muy enfermo y hasta confunde personas. De vez en cuando pasa épocas en el psiquiátrico según los familiares y amigos, incluida la Paluzie. Qué mala gente y cuánta mala leche. Esto me acaban de decir. Esto no es cierto, ya sabemos que le quieren hacer pasar por loco, ya lo intentaron antes. Como ya te he dicho, personalmente puedo publicar en las páginas y grupos, pero lo otro no depende de mí. ¿Y dónde lo dicen? Puedo decir el pecado, pero no el pecador. No pienso juzgar porque no lo hago nunca. Si necesitáis mi página, aquí estoy. Si es un fantasma, ya se verá. Deduzco que te lo han dicho del diario y que la Paluzie, que le conoce muy bien porque estudiaron juntos en la universidad, está detrás y le quiere hacer daño. Realmente, con estas disputas y contradicciones, no vamos a ninguna parte. La solidaridad de algunos amigos y de muchas personas anónimas y la valentía y honestidad profesional de un nuevo psiquiatra serán determinantes para poner fin a la reclusión criminal de David Raventós. El 11 de septiembre de 2016, el pueblo de Cataluña, incansable, sale por 5º año consecutivo a manifestarse. Esta vez de manera descentralizada, en diferentes ciudades, juntando 1,5 millones de personas con un solo grito unánime: independencia. En los meses siguientes, las acciones judiciales contra dirigentes procesistas y las actuaciones llamativas de la CUP permiten a todos los medios de comunicación, ya sea españolistas o procesistas, no hablar de la única noticia de relevancia histórica, que los 72 diputados y diputadas no hacen la declaración unilateral de independencia a la cual se habían comprometido. Sin embargo, se crea una comisión para convocar un referéndum que nadie ha pedido y que no está en la hoja de ruta. El referéndum se convoca para el 1 de octubre. Teniendo en cuenta que el 1 de octubre para España es el día del caudillo, el día del dictador Franco, el 1 de octubre es una fecha que ningún catalán escogería para hacer un referéndum de independencia. This is Adrian Radio, coming to you from Free Catalonia, a KA Radio production. Bona nit, Catalunya. Good night, Scotland. El mes de junio comienzan las emisiones de Radio Adrian que retransmite la emisora escocesa KA Radio. La periodista escocesa Delia Forrest y el activista independentista catalán David Raventós ofrecen una visión crítica de los procesos en Escocia y Cataluña desde la óptica independentista. Radio Adrian, que emite en catalán, inglés y español, supone agrietar la unanimidad en la desinformación de los medios españoles y catalanes sobre el proceso de independencia. Radio Adrian, como no depende de presupuestos ni subvenciones públicas, tiene la libertad para informar y, al ser emitido por una emisora escocesa, no puede ser intervenido por España. El 17 de agosto se produce en las Ramblas de Barcelona un atentado en el cual una furgoneta acaba con la vida de 14 personas y hiere 130. Al final, los muertos sumarán 16, sin contar a los 6 presuntos terroristas abatidos por la policía y a los 2 desintegrados por la explosión del artefacto que manipulaban. Desde el primer momento, los medios de comunicación lo atribuyen al Estado Islámico, que enseguida reivindica su autoría. El ministro de Interior, un compañero suyo de gabinete, de gobierno, ha vinculado yihadismo e independentismo. Yo tengo aquí la frase textual, no sé si usted lo comparte. Dijo en Catalunya Radio: a raíz del proceso independentista, a mucha de esta gente se la intenta captar, hacer proselitismo en el seno de esa comunidad. Se está refiriendo en concreto a una organización, a una fundación vinculada a Convergencia. ¿Usted cree que se puede vincular? Es una niña muy seria.
Y cuando dice algo es que tiene pruebas y tiene evidencias. Y además no suele exagerar, porque no es demasiado a la alegría verbal. Pues si no es una exageración, vincular yihadismo a independentismo. El ministro español, Margallo, también añade: un atentado terrorista se supera. La ruptura de España es irreversible. Si la independencia de Cataluña es un golpe más duro para España que ningún atentado terrorista, los independentistas catalanes han de contemplar la posibilidad de estar delante de un atentado de falsa bandera en interés de España para evitar su ruptura. El atentado reúne todos los elementos clásicos de estas acciones de falsa bandera. No hay pruebas que tendrían que estar y que se han volatilizado. Ni tan solo hay vídeos de las cámaras de la Rambla, el bulevar de la capital catalana más conocido mundialmente y el más lleno de cámaras de videovigilancia. Hay pruebas que difícilmente estarían, como encontrar los documentos de identidad de los presuntos autores en la furgoneta o los tickets de la compra que hicieron de los cuchillos, hachas y acetona para elaborar explosivos. Tampoco ninguno de los presuntos terroristas es capturado con vida, lo cual hace imposible interrogarles para confirmar o desmentir la versión oficial. El 11 de septiembre, por sexto año consecutivo, los catalanes salen a manifestarse llenando el centro de Barcelona con un grito unánime: independencia. La diada vino precedida por el discurso del presidente Carles Puigdemont y los conceptos que transmite su discurso no guardan ninguna relación con la verdad. Puigdemont hace una alabanza de los héroes anónimos de los atentados de Barcelona, silenciando los réditos políticos que España ha obtenido de los atentados. Puigdemont afirma que le hubiera gustado haber podido hacer un referéndum pactado como en Escocia, escondiendo al pueblo de Cataluña que el referéndum escocés fue un pucherazo que aseguraba la victoria del no. Puigdemont miente asegurando que celebrar un nuevo referéndum da cumplimiento al mandato otorgado por el pueblo de Cataluña a las elecciones plebiscitarias, cuando sabe que este referéndum no estaba previsto en ningún sitio y que el mandato del pueblo de Cataluña era declarar la independencia si se ganaban las plebiscitarias, lo cual ocurrió. En los días previos al nuevo referéndum, la violenta actuación policial española le permite apoderarse de papeletas, notificaciones electorales y carteles, pero sorprendentemente no consiguen apoderarse de las urnas. Apoderarse de las urnas equivaldría de facto que no se pudiera celebrar el referéndum, lo cual obligaría a los líderes catalanes a hacer la declaración unilateral de independencia, tal como habían prometido y que no quieren hacer. Con tal de evitar que se descubra su colaboración con España, era necesario que no encontraran las urnas y así se pudiera hacer el referéndum. El día 1 de octubre, día del referéndum, a pesar de la violencia utilizada por la Guardia Civil y la Policía Nacional españolas, que asaltan los colegios electorales, defendidos por la población civil y que deja un balance de casi 900 heridos, los catalanes consiguen votar y, por tercera vez, ganan la independencia. El sí se impone con el 90,18% a favor, contra un 7,83% para el no, un 1,98% de voto en blanco y el 0,86% de votos nulos. El pueblo de Cataluña ha otorgado 2 mandatos por la independencia, uno en las elecciones plebiscitarias del 27 de septiembre de 2015 y el otro el 1 de octubre de 2017. En la comparecencia delante de las cámaras de televisión, el presidente Puigdemont, rodeado de todos los consellers de su gobierno, se adelanta a decir: los catalanes ya han votado todo lo que tenían que votar y han ganado el derecho a tener un Estado en forma de república y lo llevaré al Parlamento. Sin embargo, para el independentismo catalán, la trampa ya estaba preparada. Se incumple la propia ley catalana del referéndum sobrepasando las 48 horas para declarar la independencia. El día 9, los medios de comunicación más importantes de Cataluña se encargan de preparar a los catalanes para el giro argumental del día siguiente. Lo hacen difundiendo reiteradamente 3 consignas principales. De un lado, persisten la llamada al diálogo entre Cataluña y España, que hacen 8 premios Nobel de la paz. Por otro lado, difunden de manera continuada las declaraciones que hace la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, que, conocedora de lo que pasará al día siguiente, apuesta por caballo ganador, llamando a no hacer la declaración unilateral y a negociar con España. Por último, exhiben la aparición estelar de Ramon Tremosa, eurodiputado y exmiembro de la Federació Nacional d'Estudiants de Joan Vives y Soler Vicenç, que se descuelga con la posibilidad de una declaración de independencia con efectos diferidos. Solo Radio Adrián, el único medio de comunicación que no sigue los dictados oficiales, ya anticipa que hacer una declaración de independencia diferida, condicionada o revocable, sería hacer trampa y engañar al pueblo. El lleno histórico en el Parlament
para la declaración de independencia del día 10, prevista para las 6 de la tarde, se inicia con un golpe de teatro. El presidente Puigdemont hace un discurso lleno de tópicos populistas, falsedades y omisiones, y después de una breve pausa para coger aire, finalmente afirma con un tono solemne que en virtud de los resultados del referéndum del 1 de octubre, Cataluña se ha ganado el derecho a ser un nuevo Estado en forma de república. Los miles de independentistas concentrados a pocos metros del Parlamento, que lo siguen a través de las pantallas gigantes, y los millones en toda Cataluña que lo ven por televisión, lo celebran creyéndose que se acaba de declarar la independencia. Pues no. 8 segundos després... I amb la mateixa solemnitat, el govern i jo mateix proposem que el Parlament suspengui els efectes de la declaració d'independència. Decreta dejar la declaración en suspenso, sin plazo y sin votarla en el Parlamento. El pretexto es dar tiempo que la mediación internacional permita llegar a un acuerdo con España. Este jarrón de agua fría, en un día y en un momento de magnitudes históricas para Cataluña, ha dejado las calles y los hogares de todo el país en un silencio sepulcral. El sentimiento de traición se abre paso por toda Cataluña, antes de ser reprimida por los medios de comunicación y las redes sociales que invocan una supuesta jugada maestra del presidente. Se abre un periodo de incertidumbre de 15 días que lleva al viernes 27 de octubre, donde coinciden con gran tensión dramática el lleno del Parlamento de Cataluña y del Congreso de los Diputados español. Como se confirmará después en las declaraciones en el juicio de los protagonistas, ese día el Parlamento de Catalunya hace una falsa declaración unilateral El que passa que el poble de Catalunya ha vist ara, a través d'aquest judici, que aquella declaració d'independència va ser un fet simbòlic. El que va passar el 27 d'octubre, que era aquella declaració d'independència, doncs era purament simbòlic, però és que això ho sap tothom. Ho sap tothom. No podem aquí inflar una cosa o descriure una cosa que no va passar com si hagués passat. Los grupos parlamentarios pusieron esta declaración a la que usted se refiere, esta declaración política, la pusieron en el preámbulo. Y no se votó. Por una parte, los partidos, tanto los españolistas como los regionalistas, ahora independentistas, acuerdan que la declaración no tenga efectos jurídicos y lo hacen constar en el acta de la mesa del Parlamento. Además, se lee el punto de la declaración unilateral, pero se vota otro punto de la orden del día. También se acuerda hacer la votación en secreto para favorecer la defensa jurídica delante de los tribunales españoles. Por otra parte, se mantiene la bandera española en el Palacio Presidencial. No se publica la declaración en el diario oficial y se acatan los ceses impuestos por España. La reacción española es la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que comporta la destitución del gobierno catalán, la disolución del Parlamento y la convocatoria de elecciones autonómicas. La aplicación del 155 en vez del 116, artículo que regula los estados de alarma, excepción y sitio, como correspondería si hubiera habido una declaración real de independencia de una parte del territorio del Estado español, demuestra que todo es un engaño pactado entre Madrid y Barcelona. La mentira ha empezado a sacar las orejas. Si Carles Puigdemont hagués declarat la independència el dia 4 o 5 com es van comprometre a fer, és molt trist que no exigim als nostres que compleixin allò que es comprometen a fer. Jo no vull veure en un país on es menteix per sistema. Radio Adrián, en programa número 19 emitido ese fin de semana, resulta ser profético, anticipando que no se ha declarado la independencia, que el gobierno del PP tiene los días contados y que el gobierno español protegerá a algunos de los responsables de engañar al pueblo de Cataluña, como Junqueras y Forcadell, encarcelándoles a pesar de no haber cometido ningún delito. Nada de lo que hemos hecho es delito, nada. Y de los delitos que se nos quieren atribuir no hemos hecho ni uno. El 21 de diciembre todos los partidos que afirman haber declarado la independencia se presentan a las elecciones autonómicas convocadas por España. Además lo hacen con 3 listas separadas, lo cual regala la victoria pírrica al partido españolista Ciudadanos. El 2018 es el año de los lazos amarillos y de los presos políticos, un mal augurio para el independentismo, porque como dicen los independentistas vascos, cuando se empieza a hablar de presos políticos se deja de hablar de independencia. Sin embargo, la contradicción que se trasladen los presos a cárceles catalanas con el riesgo de fuga que eso supondría y el simulacro de huelga de hambre de los presos, incompatible con tomar glucosa, empiezan a abrir los ojos de muchos independentistas. El 17 de mayo, Quim Torra es designado por el Parlamento nuevo
nuevo presidente autonómico de Cataluña. Eso representa un incumplimiento flagrante de la promesa electoral de Carles Puigdemont de volver de Waterloo si le votaban. Torra es el segundo presidente consecutivo impuesto a los catalanes sin que lo hayan votado. El 2018, en marzo, nace Directe 68, el partido político sin políticos, inspirado en las consultas populares por la independencia iniciadas en el 2009 y que tiene como referente a la figura del humanista y activista por los derechos nacionales de Cataluña, Lluís Maria Xirinacs. El objetivo único e irrenunciable de Directe 68 es destapar el engaño del procés y declarar unilateralmente la independencia en el Parlament de Cataluña tan pronto como obtengan la mayoría absoluta. La total censura que recibe Directe 68 por todos los medios de comunicación de masas catalanes y españoles contrasta con la propaganda que estos medios hacen de partidos españolistas de nueva creación. De verdad, pero si en el odio permanente. Pero si es la segunda vez que le invitamos, señor Ortega Smith. Por eso vengo y lo digo por segunda vez. Hechos tristes, sí. Personas que fueron fusiladas en una guerra, pero sin odio, con amor. ¡Todo por España! ¡Viva España! ¡Viva! El 2019 viene marcado por el desgobierno en Cataluña y por la falta de hoja de ruta sobre la independencia. Se hace propaganda de una república que tanto españolistas como independentistas tienen claro que no tiene una existencia real. Desde el procesismo se implora al gobierno español una negociación y un referéndum pactado a la escocesa, lo cual equivale a deslegitimar el referéndum ganado en el 2017 y que es incompatible con la ficción de haber declarado la independencia. El 12 de febrero se inicia el juicio a los líderes procesistas. Esto va acompañado de manifestaciones de soporte a los encausados para predisponer al pueblo a favor de aquellos que, pocos días después, se verá claro, no hicieron la independencia cuando habían tenido la mejor oportunidad en 3 siglos. Los principales actores confiesan delante del Tribunal Español de manera irrefutable de no haber declarado nunca la independencia, de no haber tenido nunca la intención de declararla, lo cual puntualiza sin embudos Javier Melero, abogado del imputado Joaquín Forn, el 11 de junio, el día antes que el juicio quedara visto por sentencia. Lo que hace el gobierno de la Generalitat es incumplir sistemáticamente el contenido de las mismas, para que nada de lo que hiciera tuviera validez normativa ni desde el punto de vista de su propia legalidad republicana. El gobierno de la Generalitat incumple la proclamación de resultados, incumple la proclamación de la independencia y vota una resolución que unos particulares, unos diputados, representantes del pueblo de Cataluña, en un local ignoto, elaboraron, vota como parte declarativa de una propuesta de resolución ese texto elaborado por terceros. Nadie dice nada, nadie vota nada y todo el mundo se va a su casa. No se arría la bandera, no se comunica nada al cuerpo diplomático, no se dictan decretos ni leyes de desarrollo y todo el mundo se adapta a la aplicación del artículo 155. Esta confesión equivale a haber engañado a 7,5 millones de catalanes. La mentira ha quedado probada. Es más fácil engañar a la gente que convencerla que ha sido engañada. Mark Twain. Passo